de Moisán, y en donde claramente se plantea Moisán pues este combate por la historia, este combatir la leyenda negra del cantón, y demostrar justamente la circulación de ideas y de incluso de comuneros que hubo entre la comuna y el cantón de Cartagena. Más recientemente le hemos leído, yo creo que salió un artículo hace un par de semanas, El porvenir de la Primera República, en donde hay este mismo afán de rescatar del olvido la Primera República. El porvenir de la Primera República, que es un texto que también se puede encontrar en Internet. Y aunque no ha llegado a tiempo para el Congreso su libro, que ya está anunciado que lo publicará Catarata, un libro que tiene como título Federarse o morir. Federarse o morir, los mundos posibles del cantón de Cartagena. Y es seguramente los contenidos de este libro los que vamos a poder conocer gracias a la amabilidad que ha tenido Moisán de querer estar aquí con nosotros. Además, ha estado los 3 días escuchando y seguramente su ponencia es lo mejor que podíamos hacer para cerrar este congreso. Así que muchas gracias por vuestra presencia. Gracias. Pues muchas gracias por esta presentación muy generosa. También quería darte y darles también a los otros organizadores las gracias por haberme invitado a este coloquio. Aquí he encontrado a muchos historiadores y historiadoras que había leído sin conocerles y ha sido realmente muy agradable estar aquí escuchando. Quería darle unas gracias especiales a Domingo Centenero, con el que había hecho la tesis doctoral hace algunos años en Florencia, y ha sido también muy agradable volverle a encontrar. Y gracias a los otros organizadores, José Ibarra, Pedro Riquelme y Andrés Pedreño, porque realmente fue una acogida muy generosa en Cartagena. Creo que que no es casualidad que la última palabra del Congreso recaiga sobre una académica extranjera. Es un poco extraño, pero a la vez creo que alguna explicación puede tener, y es la de poder intentar integrar la historia del cantón de Cartagena en una historia más amplia de la democracia, de los movimientos sociales y del socialismo. Y esto creo que es importante tanto para la historia del cantón de Cartagena y para los que estáis aquí, como para la historia de Europa, porque creo que la historia de Europa padece del desconocimiento hacia los movimientos sociales que hubo en el sur de Europa. Muchas veces, por ejemplo, la historia del movimiento obrero está totalmente centrada en Francia, Alemania e Inglaterra, y se sabe muy poco, incluso a veces no se sabe nada en los libros de síntesis de lo que pasó en el siglo XIX fuera de estos 3 núcleos, digamos, de la Europa potente. Y creo que también en relación con los debates que hubo en la mesa anterior, me permito solo como empezar con una precisión sobre cuando hablo del movimiento obrero. El problema es que es un poco un concepto pantalla, es decir, que todo el mundo se imagina que hablamos de obreros de fábrica, o sea, asalariados, agrupados en grandes fábricas tal como surgieron en el siglo XX, y creo que antes de empezar hay que acordarse que este tipo de trabajo, este tipo de universo laboral era
muy raro en la Europa de los 1870, no solo en España, sino también en Francia o en Alemania. O sea, el momento en Gran Bretaña no, pero en el resto de Europa la industrialización no se había dado, no había empezado con estas grandes fábricas. En Francia el mundo laboral era todavía muy protoindustrial, es decir, que los obreros eran también campesinos y iban de un universo al otro. Y en París, donde, por eso, o sea, no es que os vaya a hablar de la Comuna de París, pero para mí es como una comparación siempre muy presente, porque parece como que aquí nos estamos esperando a que surja un movimiento obrero armado ahí como con obreros de fábrica, y si no hay esto no vale la pena hablar de nada. Pero en la Comuna de París no había obreros de fábrica, es que esto no existía tampoco, eran obreros se decía gens de métier, o sea, obreros de corporaciones, artesanos, era gente que a veces eran pequeños propietarios. Por ejemplo, el que compuso la canción La Internacional, Eugène Potier, era un communard, o sea, un insurrecto de la Comuna muy conocido, y era propietario de un pequeño establecimiento de baños, y no por eso no lo podemos integrar a la historia del movimiento obrero. O sea, si seguimos a esta historia, la Comuna es clave para explicarla. Entonces, yo creo que hay como que ensanchar la mirada a lo que era el mundo laboral del siglo XIX para poder hacer entrar en él unos movimientos que descartamos porque no corresponden a una idea preconcebida del trabajo que tenemos del siglo XIX. Esto es como para empezar. Entonces, lo que voy a presentar aquí es una síntesis de una investigación que hice durante varios años sobre el Cantón de Cartagena. El libro que va a salir al final tiene dos partes, una que realmente está centrada en Cartagena y otra en la que intento ver las conexiones entre Cartagena y otros movimientos revolucionarios fuera de Cartagena, tanto en Argelia, en Cuba, en Filipinas. O sea, entonces esta segunda parte no la voy a tratar aquí y me centraré en la primera, intentando tener esta mirada que he dado en el título, esta mirada desde abajo, o sea, intentar entender realmente a los que eran los anónimos del cantón y su proyecto político. Entonces, por eso lo he titulado así como desde abajo, como la idea es partir de la masa insurrecta e intentar entender por qué se movilizaron con esta fuerza durante tanto tiempo. Entonces lo haré en dos partes. Primero, ¿por qué esta mirada desde abajo? O sea, esto muy rápido. Y luego dos principales puntos. Uno sobre la composición social de la masa insurrecta y el otro sobre lo que podemos intentar del proyecto político cantonal si intentamos no centrarnos únicamente en las fuentes escritas, porque uno de los problemas del Cantón de Cartagena es que muchos de los insurrectos no sabían leer, unos sí que sabían hacerlo, pero si nos centramos solo en fuentes escritas, a veces es difícil entender qué estaban haciendo realmente, o sea, qué tipo de práctica política estaban intentando construir. Entonces, empezando con esto de por qué desde abajo, creo que salió en distintas ponencias la idea de que los juicios negativos sobre el Cantón de Cartagena abundan en la historiografía, casi monopolizan el discurso, y suelen centrarse exclusivamente en algunas figuras de líderes del cantón, los intransigentes más conocidos, Roque Barcía, pensando a Esther, que nos lo presentó ayer, el general Contreras, o sea, notables republicanos, utilizando la expresión notables que siempre sale en la bibliografía, que se supone que estaban en busca de ascenso social personal y que milagrosamente
consiguieron arrastrar a miles de personas en una insurrección muy duradera, romántica y peligrosa. Lo que pasa es que esta tradición muy negativa no solo viene de un discurso conservador y de los enemigos del cantón, y creo que aquí hay una dificultad interpretativa muy grande, sino que también viene de la izquierda y de la historia pues de los movimientos sociales que se construyó en el siglo XX. O sea, realmente no hubo contraataque al discurso conservador y hay que entender cómo es que no hubo este contraataque. Y yo creo que aquí es muy importante entender el papel que tuvo la internacional, o sea, la Asociación Internacional de los Trabajadores, la AIT, que había sido fundada en Londres en 1864. Es muy importante entender su papel no solo en el evento, sino también en la manera de contar este evento, porque en la Comuna de París algo que fue clave en la memoria del evento fue el hecho de que la Internacional defendió la Comuna a través de un escrito muy célebre de Marx que se llama La Guerra Civil en Francia. Esto fue un texto escrito en nombre de la Internacional una semana después de la Semana Sangrienta, el momento de la masacre de los insurrectos por Versalles, por el gobierno que estaba en Versalles. Y este texto, bueno, defendió la obra de la Comuna. No existió un texto equivalente para defender las revoluciones cantonales, y una razón clave para entender por qué no hubo un texto comparable es que en 1872 se escindió la Internacional entre dos ramas en el Congreso de La Haya, y que la cúpula de la Federación Regional Española, es decir, de la rama española de la Internacional, fue expulsada de la organización. Entonces, este evento explica por qué Engels, que era el compañero de Marx y bueno, su alter ego, digamos, cuando ocurrió la sublevación cantonal, criticó el cantonalismo y especialmente el de Cartagena, diciendo que según él los líderes anarquistas de la FRE, no sé, o sea, la Federación Española, habían desviado a los trabajadores españoles de sus intereses políticos naturales que, según él, hubieran tenido que consistir en apoyar a Pi Margall. Entonces, según él, esto se debía al predominio de los anarquistas en la organización. Y por su lado, la cúpula anarquista de la Federación Española tampoco defendió el Cantón de Cartagena, porque al contrario estableció, y fue la primera vez en el que se estableció esta distinción que se volvió a hablar hoy, y bueno, en los días anteriores, la distinción entre cantones sociales y cantones políticos, diciendo que el Cantón de Cartagena era un cantón político supuestamente dominado por notables republicanos, y la Federación Española instaba a los militantes a no apoyar este cantón cartagenero. Esta distinción perduró en la historiografía casi hasta hoy, y hizo que incluso en las revisiones historiográficas que tuvieron lugar a partir de los 90 sobre el movimiento cantonalista, que empezaron a enseñar que había muchas relaciones entre republicanismo federal e internacionalismo en las bases militantes de los cantones, estas revisiones no se apropiaron de lo que había pasado en Cartagena como lo habían hecho con los otros cantones. Yo creo que aquí hay un problema que realmente es de entender qué era la Internacional y darse cuenta que no es lo que nos imaginamos con proyecciones que realmente son del siglo XX, y para eso me fue muy útil un trabajo colectivo que hicimos sobre la Primera Internacional,
para el 150 aniversario, no salgo de los 150 aniversarios, y esto era en 2014, el 150 aniversario de la primera internacional. Hicimos un coloquio internacional y en toda Europa realmente nos dimos cuenta del peso que tuvieron las controversias del siglo XX sobre la manera en que se había entendido la primera internacional. Por ejemplo, hay que darse cuenta que en esta época nadie había leído a Marx, o sea, el Capital nadie lo conocía. Cuando se dice eran bakuninistas, bueno, ¿esto qué significaba en realidad? O sea, ¿qué texto habían leído? ¿Qué se sabían de esto? O sea, todos los españoles habían pasado al anarquismo, pero ¿de qué tipo de contenido político estamos hablando? Entonces, realmente te das cuenta que en la Federación Española de la Internacional había una cúpula que realmente conocía a Bakunin y sabía de qué trataba su pensamiento, pero luego era una organización muy federal, precisamente. Entonces, las secciones de Cataluña, por ejemplo, las de Valencia y la de Madrid no tenían nada que ver en su ámbito cultural y político, y no podemos decir que porque la cúpula de la Federación dijo esto, o sea, el Cantón de Cartagena no es internacionalista, no es socialista, no por eso tenemos, o sea, no hay que ser inocente y no hay que creerlos como si esto fuera el Papa explicándonos lo que es el internacionalismo, porque realmente eran unos dirigentes bastante aislados de las bases. Y estas bases adoptaban idearios del republicanismo federal y del internacionalismo con mucho más flexibilidad de la que nos imaginamos con posterioridad. También hay otro elemento que tener en cuenta, es que la Federación Española estaba en un momento de mucha represión política y estaban intentando escapar de esta represión. Entonces es muy curioso haberse apoyado en un texto de circunstancias y de estrategia de corto plazo para interpretar este movimiento hasta ahora. Entonces, realmente creo que esta denominación de cantón político no cuadra, y que lo primero que hay que decir es que el Cantón de Cartagena fue un movimiento profundamente popular y que incluso es impresionante ver hasta qué punto unas clases muy populares consiguieron montar el movimiento con la asociación. O sea, era un movimiento transclasista, había participación de otras categorías, pero dominaba este elemento popular. Para enseñarlo, la idea de trabajar sobre la sociología del cantón es muy importante, y ahí hay dos niveles sobre los que trabajar. El primero es el del gobierno cantonal y el otro sería el de los insurrectos anónimos. El del gobierno cantonal, hay que entender que como duró 6 meses el cantón, esto dio tiempo para que cambie mucho la dinámica de la revolución cantonal. Lo que pasó es que se radicalizó, y se radicalizó sobre todo a partir de finales de agosto del 73, cuando perdieron los otros cantones, y que había dos gobiernos, el gobierno provisional de la Federación Española y la Junta Revolucionaria. El gobierno estaba compuesto por estos diputados intransigentes o por estos periodistas o oficiales que habían venido en Cartagena desde este, digamos, partido intransigente, y este gobierno tuvo que disolverse una vez caídos los otros cantones. Solo quedó la Junta Revolucionaria, que integró a algunos de estos notables republicanos, entre comillas, pero donde los que predominaban realmente era el elemento que se había formado en la junta local de la revolución. Lo que apostaban estos dirigentes locales era por la resistencia a todo coste,
y tenían como una composición más popular que lo que era el gobierno de la Federación Española. Para daros una idea de esta composición, hay un momento que es muy cómodo para verlo, es en el momento que se compuso la tercera Junta Revolucionaria, porque hubo unas elecciones para elegirla. Entonces, esta junta, con participación electoral es complicado saber cuántos electores participaron en la elección, porque el periodista del Times dice que unos 3.500, pero se puede llegar más bien a 5.000. Pero estos 5.000 electores, lo que se ve es cuál fue su criterio para decidir quién eran los dirigentes con más carisma. Entonces es cómodo utilizar la lista de los que votaron más, y por eso aquí me baso en esta lista. De los 9 miembros de esta junta, son 25 en total, los 9, porque es más cómodo ahí de enseñar, los 9 más votados, entonces los que realmente eran más populares en el cantón, y aquí lo que vemos es cuál era la fuente del carisma en el cantón. Y lo que vemos es que predominaban los trabajadores, dos tipos de trabajadores. Por una parte, los campesinos en armas, que el símbolo evidente era Antonio Gálvez, el huertano, que venía de una familia que tenía una pequeña propiedad en la huerta, pero que para entender cómo era percibido en la época, creo que es interesante volver a las apreciaciones de la prensa internacional, que realmente lo que subrayaba sobre Antonio Gálvez era su poco nivel educativo, su tono muy popular. El periodista del Times pasaba el tiempo burlándose del hecho de que no era capaz de firmar los decretos que se suponía que tenía que firmar como ministro de ultramar, que fue del gobierno de la Federación Española. Entonces, realmente la imagen más impactante que tenían los observadores era, un campesino venido a ministro, y que era para reírse. Y otro líder comparable con Gálvez era Tomás Bertomeu, que venía de Alicante y también había sido jefe de partida rural durante todos los años anteriores al cantonalismo. Y también era percibido como muy campesino y muy burlado por las fuentes así más, digamos, escritas por gente más educada. También al lado de estos, digamos, líderes campesinos y politizados, también había mucha participación de los obreros del Arsenal, que fueron clave en la politización de los de Cartagena, del medio que llegó al cantón. Y aquí, en la lista podemos ver que están dentro de los primeros, uno que ha sido muy olvidado, que es Antonio Roca, que señaló en su charla antes Luis Adán. Pero también estaban Pablo Meléndez y Pedro Roca. Los dos Roca eran unos hermanos. Y es interesante ver cómo este Antonio Roca llegó a ser tan popular en el cantón. Era maestro de arboladura en el Arsenal. Esto significaba que era un obrero muy cualificado del Arsenal de Cartagena, y el cantón le hizo comandante de ingenieros del Arsenal. Eso quería decir que le daban el puesto
para mandar a todos los obreros que estaban en el arsenal, y esto era un puesto habitualmente reservado a los oficiales del ejército. Entonces era clave para la sobrevivencia del cantón, porque claro, reparar los buques en tiempo de guerra naval era clave. Pero también era como una manera de decir que los que tenían más méritos, porque eran los que más sabían, más conocimientos técnicos tenían de los barcos, estos eran los que tenían que tener la comandancia de los talleres, y no los oficiales del ejército que habían sido formados en academias muy exclusivistas, que venían de la florinata de las familias benestantes, y que estaban así como en un techo de cristal en la cabeza de estos obreros muy cualificados que nunca podían pasar a más. Y entonces el Antonio Roca es importante porque nos hace entender este tipo de reconocimiento del mérito y de la técnica en el cantón, y su hermano Pedro Roca también es otra faceta que nos permite recomponer este mundo cantonal, porque en el 70 había fundado el Centro Federal de Cartagena, que se había adherido tanto al Partido Republicano Federal como a la Internacional Obrera. Y esto lo había fundado con Pablo Meléndez, que es el cuarto en la lista, que era carpintero y que había sido despedido en una huelga que se había montado en el 71. Entonces lo que vemos es que realmente en la lista de estos 9 primeros cantonalistas, los trabajadores eran muy presentes. Si comparas con cualquier tipo de gobierno de la época, bueno, es que esto no aparecía nunca en ningún tipo de gobierno. También es como ver que la proximidad a la internacional también sale de esta lista, porque los hermanos Roca evidentemente estaban cerca de esto, Pablo Meléndez también. Y Tomás Bertomeu me lo encontré en las correspondencias de la Internacional, de la Federación Española de Internacional, una carta entre Bertomeu y el Consejo General, diciendo que estaba exiliado ya en Orán, y la carta permite saber que él también era miembro de la Internacional, lo cual no es tan extraño porque era originario del campo alicantino, donde circulaban, como lo hemos visto antes con la comunicación sobre Alcoy, donde la Internacional tenía muchas secciones, y además una de las particularidades de la Internacional española es que habían sido mucho más cuidadosos en ampliar la propaganda internacionalista hacia el campo. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de estos medios rurales politizados y internacionalizados. Lo que quiero luego decir con todo esto es que esto se da en el gobierno del cantón, pero luego si vamos a la masa insurrecta, si llegamos a este nivel de los trabajadores anónimos, de los insurrectos anónimos, aquí me he basado en una fuente que viene del exilio de los cantonalistas en Orán. O sea que cuando se acabó el cantón, un barco, el Numancia, se fue con 1.600 insurrectos a bordo, llegó en Orán, y aquí es muy cómodo la eficacia de la administración colonial francesa junto con el trabajo del cónsul de España en Orán para establecer la lista de los cantonalistas, porque establecieron estas listas que me sirvieron para establecer una base de datos sobre 1.500 y pico insurrectos
que habían llegado a Orán. Entonces, esta base de datos no es el reflejo fiel de la masa insurrecta, porque hubo un filtro de los que pudieron acceder al Numancia, de los que pudieron montar a bordo del Numancia, pero sin embargo es como una fuente preciosa, o sea, porque tiene muchos datos, o sea, te dice la edad, la naturaleza, la ocupación del insurrecto antes del cantón y dentro del cantón. Y además 1500 es una buena población a nivel estadístico, te permite realmente establecer un trabajo importante. Y con esta fuente lo que me permitió entender bueno, varias cosas, pero lo que quería sobre todo destacar aquí es el hecho de que estos trabajadores obreros o campesinos en realidad no eran la mayoría de los insurrectos, porque la mayoría inmensa de estos insurrectos lo componían, como lo dijo antes Luis Adam, pero aquí nos podemos así fiar de una fuente estadística, eran pues presidiarios, marinos militares y soldados. Antes, espera, justo un instante, voy a volver a esto para explicaros por qué hay un problema con los presidiarios. Es que nadie se autodeclaró como presidiario, evidentemente, había que ser muy tonto para hacerlo, pero como las autoridades españolas intentaron que no querían que los franceses dieran el asilo político a los cantonalistas, y decían que no eran políticos, sino que eran prisioneros de derecho común, y así imitaban lo que habían hecho precisamente los franceses con la Comuna, diciendo que estos no eran políticos, sino insurrectos que habían quemado París. El petróleo, el motivo del petróleo viene de París, viene de que el incendio de París se representó luego en caricaturas en el mundo entero, como que los insurrectos habían quemado el Hotel de Ville, bueno, una serie de monumentos con petróleo. Entonces, por eso, el motivo del petróleo se difundió como un símbolo de esta contagión por la Comuna. Entonces, lo que habían hecho los franceses había sido decir, no, estos insurrectos no los acogéis porque realmente no son políticos, son todos de derecho común. Y los españoles intentaron hacer lo mismo. En Argelia, las autoridades coloniales no les dieron el asilo político a los cantonalistas, pero sí que aceptaron clasificar a unos como presidiarios que luego fueron mandados a Ceuta, o sea, que fueron a Argelia como para protegerse y pasaron a peor, porque acabaron realmente en un presidio poco hóspito. Pero aquí lo que pasó es que para clasificarlos como presidiarios, el cónsul de España, ayudado con las autoridades coloniales francesas, puso una P de presidiario en la columna de derecha, y claro, para contar yo esto, el problema es, ¿me fío de lo que dice el insurrecto o me fío de lo que dice la administración colonial? Entonces hice dos gráficos, y aquí os enseño el gráfico que sería el punto de vista administrativo para tampoco caer en la trampa de que no había ningún presidiario a bordo, porque evidentemente fueron los que más acceso tuvieron al barco, porque evidentemente eran los que más arriesgaban quedándose en la ciudad. Entonces, sí, pasando esta precisión, lo que tenemos aquí es que la inmensa mayoría de los insurrectos no eran trabajadores clásicos, o sea, no eran obreros asalariados de fábrica, tampoco eran campesinos así que se habían venido combatiendo. La mayoría era gente que estaba en Cartagena
dentro de una institución disciplinaria del Estado. Estas instituciones disciplinarias eran o bien el ejército de tierra, o bien el ejército de mar, o bien el presidio local. Y dentro del presidio hay que ver que hay muchas relaciones entre estos distintos tipos de poblaciones, porque evidentemente había ladrones, criminales y este tipo de población, pero también había mucha gente que a causa de la guerra que había empezado en 1868 con Cuba, bueno, claro, es que aquí tengo que hacer una pausa solo para esto. O sea, el momento cubano es clave para entender toda esta historia. ¿Por qué está toda esta población aquí? Pues porque hay una guerra colonial entre España y los insurrectos cubanos que produce la conscripción de cientos de miles de quintos. Hay que recordar que la ley de quintos era desigualitaria, o sea, si podías pagar un reemplazo no te ibas a Cuba, y en Cuba las posibilidades de morirse eran muy altas, no por las balas del enemigo, pero por fiebre amarilla, lo que se llamaba vómito negro, que era morirse muy pronto por enfermedades tropicales, y la gente esto lo sabía. Entonces había evidentemente mucha gente que intentaba huir del compromiso y mucha indisciplina en el ejército. Y cuando llegó la Primera República, para muchos quintos lo que significaba era libertad, o sea que ya no vamos a librar la guerra porque la República, o sea, los republicanos, incluso hasta Castelar, siempre habían dicho que el republicanismo iba en contra de las quintas. Entonces, para mucha gente de clase popular, el significado primario de república era desmovilización. Y esto, al no tenerlo, pues fomentó un descontento enorme entre estas poblaciones. Y como Cartagena era una de las tres capitales, o sea, uno de los tres departamentos marítimos de España, y con mucha gente aglomerada para luego ser enviada ahí, pues era claramente gente que se prestaba a rebelarse porque con muchas razones no querían ir ahí. Otra cosa que me permitió ver esta base de datos, si queréis luego podemos, o sea, si tenéis preguntas podemos explicar más cosas, pero avanzo, es el mapa del origen de estos insurrectos. Aquí creo que voy a tocar un tema muy sensible que es el localismo o no, espero que no haya problema, pero este mapa, bueno, esto es la edad, pero esto es el mapa de la proveniencia, o sea, de lo que declaran como su naturaleza. Entonces, lo que sale aquí es que si cogemos a los nacidos en la provincia de Murcia entera, son el 20% de los refugiados. Y luego, si vamos más allá y cogemos también Almería y Alicante, en total forman 30% de los insurrectos refugiados en Orán. ¿Esto qué significa? Pues a mi parecer, pero claro, aquí no quiero herir a nadie, a mi parecer esto lo que indica es que no fue una insurrección localista porque realmente los que lucharon hasta perder la vida venían de toda España, o sea, eran gente que estaban en Cartagena porque los había mandado el ejército o porque estaban encarcelados, no porque estaban en Cartagena porque era su pequeña patria de nacimiento, aunque también hubo, pero que no formaba la mayoría. Y lo que es interesante, bueno, aquí no se ve mucho, pero intenté como destacar los orígenes según la proveniencia social de cada grupo. Y lo que vemos en el primer mapa son los presidiarios, que
vienen un poco de toda la geografía española, hay como mucha presencia en Madrid, en Zaragoza, vienen también de Andalucía. Luego, justo abajo son los marineros militares que vienen de todo el litoral catalanófono y también de Galicia. Y esto responde un poco a lo que había, no sé si Sergio está todavía, pero se preguntaba por qué no había habido cantón en el norte de España, pero el problema es que también si ves este tipo de mapa te das cuenta que mucha gente del norte de España estaba en el cantón de Cartagena, o sea, también fue un cantón gallego en este sentido. Ahí, claro, me voy a meter con todo el mundo, hasta gallego, o sea, no voy a abrir más esta idea, pero es como impresionante ver cómo venían de toda la geografía española. Y luego la idea más importante para mí no es tanto esta proveniencia geográfica, como qué hacemos con este dato de que no eran trabajadores fabriles, que son los que nos esperamos, queremos que sea una insurrección así para que corresponda con la idea que nos hacemos de una insurrección, un movimiento social del siglo XIX, queremos que sean obreros, aquí vemos que son el 15%, no, es respetable, pero no es la mayoría. Y aquí creo que lo que dije al principio de que la imagen que tenemos del mundo laboral del siglo XIX no es la que nos imaginamos, creo que hay que llevarla hasta este terreno también. Hay toda una parte ahora de la historia del trabajo que se está dando cuenta que los trabajadores forzados fueron muy importantes en el mundo laboral, incluso europeo, o sea, no solo colonial, sino también europeo, hasta bien entrado en el siglo XX. ¿Por qué digo trabajadores forzados? Pues porque cuando estaban en el arsenal, toda esta gente, cuando estaban en Cartagena, trabajaban en el arsenal, tanto marineros como soldados, y de hecho su presencia, gracias a la guerra cubana, permitió despedir a una parte de la maestranza, porque era una mano de obra gratuita que tradicionalmente se utilizaba en el arsenal. Entonces, también se tienen que definir como trabajadores, aunque no fueran los trabajadores asalariados que nos imaginamos como los antecedentes del movimiento obrero clásico, pues también hay que incluirles en esta historia, porque gran parte o sea, porque es como que estaban aquí no por el arcaísmo de la región, no por el arcaísmo de España, estaban aquí porque había como un intento imperialista español de reconstituir su imperio en Cuba, que era muy moderno, no era un rasgo y de hecho en las revoluciones del siglo XX lo que vamos a ver es un tipo de sublevamiento que se corresponde, o sea, que se parece mucho a este tipo de composición social, tanto en Alemania, en Kiel, en 1918, como en Rusia, con los marineros de Kronstadt, que se sublevan repetidas veces y donde ves este mismo tipo de cooperación entre obreros y marineros. Entonces, yo creo que en este sentido es precoz lo que pasa en Cartagena. Y bueno, con esto, o sea, bueno, voy a ir más rápido para acabar. Me sabe muy mal, pero para eso voy a sacrificar a la presencia femenina en el cantón, que era muy importante para llegar al punto del proyecto político, y lo hago muy rápido porque me queda poco tiempo. Bueno, esto eran las mujeres y cómo se presentaron y se infravaloró
su papel. Entonces, a nivel de lo que era el proyecto político del cantón, voy a destacar cuatro puntos. El primero era el de una democracia inclusiva. O sea, la idea era, o sea, para entenderlo, creo que lo importante es entender que el republicanismo no era un bloque, o sea, esto se ha entendido muy bien, había moderados federales, pero que lo que hacía la diferencia realmente, y esto se dio también en Francia, en todas las revoluciones, o sea, en el 48, en el 70, era una lucha entre gente que consideraba que la república era democrática en el momento en que se daba el sufragio universal masculino y las libertades políticas, y otra gente que consideraba que esto no era suficiente, que lo que hacía la República, lo que formaba la República, era una participación muy exigente y muy inclusiva, no solo a través de elecciones, sino a través de múltiples procesos, como participación en los clubes políticos, participación a través de las milicias republicanas, toda una serie de instituciones que consideraban tener voz directamente en la política y no solo en algún momento y luego nos esperamos 5 años después y volvemos a participar. Esta exigencia democrática se nota en las prácticas del cantón porque hubo una elección, la que os enseñé antes, pero realmente no confiaban tanto en el proceso electoral como en estas otras vías de participación democrática. Y en estas otras vías un proceso muy importante fue el de las asambleas que tuvieron lugar en varias ocasiones durante el cantón, y una vez, el primer momento notable fue a final de agosto del 73, en el momento que se fueron los barcos que habían sido cogidos por los británicos y los alemanes. Hubo como una consulta de, bueno, ¿aquí qué hacemos? ¿Seguimos luchando o nos rendimos porque todos los cantones están cayendo? Y esta asamblea estuvo compuesta no solo por la Junta y el Gobierno, sino por delegados que venían de cada cuerpo del cantón. Entonces, los capitanes de barcos, los jefes del arsenal. O sea, era como un montón de delegados que participaban en la asamblea, personas notables del cantón murciano, y este tipo de asamblea, luego lo hablaremos igual con Domingo, pero recuerda un poco a un proceso muy tradicional de asamblearismo municipal, que es incluso del antiguo régimen, que es que en ocasiones graves se reunían los vecinos para decidir qué había que hacer en la ocasión. Pero a la vez era muy distinto, porque no eran vecinos, no era gente, no eran ciudadanos locales, como os los enseñé antes, pues venían de toda España, y el conocimiento mutuo al principio del cantón no era tan importante. Y entonces creo que se formó una comunidad a pesar de estos procesos de desplazamiento forzoso, y circularon unas prácticas desde los batallones de voluntarios hacia los quintos, los convictos y hasta incluso las mujeres que, aunque no participaron en estas asambleas, en la última asamblea del cantón, la que decidió la rendición, sí que se recogió su voz diciendo, las mujeres están diciendo que hay que hacer esto y lo otro. Entonces, estos procesos asamblearios creo que enseñan mucho de lo que se imaginaba que tenía que ser la democracia.
Luego, otra cosa muy importante en el cantón fue lo que se hizo con los buques de guerra, que creo que realmente su imaginario estaba enfocado en los buques y es complicado, o sea, sobre todo, no sé, para mí, bueno, es como que no me emocionan especialmente los buques de guerra ni la historia de la Armada, pero realmente para ellos era muy importante y se ve en los, no sé, incluso las coplas que se hicieron a la Numancia, la idea de que estos buques solían ser dirigidos por oficiales del ejército, pero aquí de golpe pasaban a manos del pueblo y este pueblo estaba dirigido por estos obreros muy cualificados del arsenal de los que hemos hablado antes y también por suboficiales, caporales, que tuvieron mucha importancia en la sublevación, que eran otro tipo de categoría del ejército que no podían ascender porque se encontraban con este techo de cristal de que los oficiales habían pasado por las academias, sobre todo en marina y en artillería, que eran las dos armas más elitistas, que fueron las que más importancia tuvieron en el cantón. Entonces, realmente fue como apropiarse los buques, era una manera de enseñar al mundo entero que eran más capaces que los oficiales, eran capaces de apropiarse estos objetos técnicos muy complejos y de navegar de manera más eficaz que los oficiales. Y esto lo hicieron hasta el punto que el momento digamos, de heroísmo en el cantón. Oí ayer que les había faltado héroes en el cantón, pero ellos no se veían así, ellos se veían como héroes. O sea, lo que faltó fue la leyenda que lo construyera después, pero por ejemplo, en el momento que la Numancia se va hacia Orán, la maniobra que hace Colau, que era un contrabandista español que vivía en Argel y que fue el almirante de la flota cantonal, la maniobra que hace para que la Numancia se escape de la bahía cuando la bahía estaba cerrada por buques centralistas fue saludada por la prensa entera. O sea, es que era una maniobra muy difícil de hacer y más aún con una tripulación de convictos y bueno, así como de gente venida un poco de... Entonces esto era clave para ellos, enseñar que tenían el mérito para democratizar la institución menos democrática del Estado. Luego también hubo toda la dimensión económica del cantón que me pasó porque no nos da tiempo, y lo último sería esta dimensión federal que si no la digo también voy a tener un problema, que evidentemente era clave en su entendimiento, y creo que para entender qué tipo de imaginario asociaban con esta idea de federación española, una imagen que encuentro cómoda es esta que utilicé una vez en una charla y bueno, creo que para como resumir habla bastante, es lo que hicieron los cantonales en estos bautismos republicanos, es decir, que desbautizaron a algunos buques y fuertes y volvieron a dar otros nombres, pero no todos. Entonces es interesante ver los que conservaron y los que no, porque enseña un poco la política simbólica del cantón de Cartagena. Entonces lo que vemos es, primero, que esta dimensión historicista de la que hablábamos ayer estaba evidentemente pues con la idea. Uno de los fuertes se nombró Comuneros de Castilla en homenaje a esta larga historia de lucha por las libertades en el cantón, o sea, que llegaba hasta el cantón. Y luego, otra dimensión importante es la dimensión
nacionalista, digamos, que su símbolo más importante es el buque Numancia, que se conservó este nombre, y creo que el nombre Numancia, y además fue el buque que más resistió, el buque que dio lugar a estas coplas de si la Numancia se va, mis ojos serán 2 ríos. Yo no sé cantarlo, pero no, si alguien sabe, estaría súper contenta de escuchar la copla real. Pero bueno, era el símbolo máximo, y la Numancia en el siglo XIX era el símbolo también del supuesto carácter español de resistencia a todo coste. Además era la historia de otro asedio y era como el valor del pueblo español. Este nombre no se tocó, y creo que realmente era porque la creencia en este tipo de valor nacional existía en el cantón. Luego, algo más molesto, quizás, es como respetaron también los nombres que tenían que ver con el imperialismo español. Por ejemplo, el Tetuán, que había habido toda una lucha en Tetuán en 1860, era como una de las victorias colonialistas del siglo XIX, y esto no se tocó. Y Méndez Núñez era un oficial que había liderado los buques españoles en 1866 en la Guerra del Pacífico en contra de Chile y Perú. Entonces, respetar estos nombres también dice que respetaban por este imaginario imperialista que existía en ese momento. Pero a la vez, y esto hay que tener en cuenta estas dos cosas a la vez estaban armando la mayor huelga militar que se podía dar en una guerra colonial. O sea, que haciendo el cantón lo que impedían es que se librara la guerra en Cuba con éxito, porque es que estaban reteniendo en España los mayores buques de la flota. Entonces hay que tener en cuenta estas dos cosas a la vez, de que el imaginario no les molestaba, pero a la vez lo que estaban haciendo era dibujar otro tipo de federación que tenía que ser de amplitud imperial, y también para eso hay que entender que en Cartagena estuvieron gente con mucho conocimiento del federalismo americano y de lo que pasaba en Cuba. El presidente de la Junta Revolucionaria, Pedro Gutiérrez, había sido un migrante que había trabajado en las fábricas de tabaco en Cuba, y conocían perfectamente el imaginario criollo de la República y del federalismo. Entonces, tenían estos dos aspectos a la vez que no veían como contradictorios, y creo que es importante para entender qué tipo de federación española se estaban imaginando para el futuro. No voy a seguir más, o sea, tendría miles de cosas por decir, pero solo una conclusión que no es la mía, pero es volviendo a la historia de la Comuna de París. Siempre pensamos qué tipo de acción social ha tenido el cantonalismo, qué tipo de acción social ha tenido en Cartagena. Pues no tuvo medidas socialistas impresionantes. Esto no es un movimiento socialista. Pero en París fue lo mismo, no hubo medida socialista prácticamente, y lo que decía Marx para contestar a esta idea es que la principal medida que tuvo la Comuna fue su propia existencia y su acción. Y lo mismo se podría decir del cantón. Lo que realmente fue impresionante en el cantonalismo fue enseñar al mundo entero que el pueblo era capaz de gobernarse a sí mismo durante 6 meses en condiciones extraordinariamente precarias, y que al final conseguían pues, comer y sobrevivir y mantener una guerra. O sea, esto era la lección del cantón. No hay que buscarla
medidas de expropiación y todo esto, pero esto era una medida social porque realmente enseñaba que medios populares se podían autogobernar y esto era revolucionario en la Europa de la época. Y con esto acabo. Bueno, pues yo creo que muchos mitos han quedado cazados con esta intervención y seguro que hay muchas ganas de hacer algunas preguntas o comentarios y abrimos un turno para ello. Sí, bueno, en primer lugar agradecerle que esté con nosotros, que haya podido venir desde París con lo difícil que es llegar a Cartagena. Bueno, vení de Barcelona, pero tampoco fue tan sencillo. Y ha sido muy interesante, pero hay una pregunta obligada y que la única referencia que se ha hecho, ¿cuál es el papel de la mujer en el cantón de Cartagena? Y además, siendo mujer, no podemos dejar que se vaya sin que nos dé por lo menos una pincelada. Gracias. ¿Cómo prefiere agrupar las preguntas? O... Sí, si no la voy a... ¿Prefiere agrupar las preguntas? Sí, bueno, no sé cómo... Sí, Ibarra, si quiere, agrupamos varias preguntas y... Sí, felicitarla también por su intervención, que ha sido muy interesante. Y yo tenía una curiosidad. Me consta que hubo, entre los prisioneros y liberados del penal, hubo algunos nacionalistas filipinos que estaban detenidos por cumpliendo condenas en el penal de Cartagena que habían participado en la insurrección de Cavite, en el arsenal de Cavite en el año 71, 72, me parece que es 71. ¿Se sabe algo de estos filipinos si huyeron, si fueron los que integraron en la Numancia cuando escaparon a la feria francesa? Nada, brevemente, me sumo a las gracias de los compañeros y quería preguntar por otra cosa que se ha quedado en el tintero, que es esto de la economía moral comunitaria, si da tiempo a alguna pincelada, solo eso. ¿Alguna más? Ahí tiene una mano levantada ahí. Quería saber si el hecho de cambiar el nombre a los barcos, de ponerle comuneros de Castilla, si la sociedad secreta que se llamaban comuneros, si había algún representante o había de alguna manera participado en el cantón, miembros de los comuneros. ¿Alguna más? Siento si me repito con el tema cubano, pero ya que es la única que ha hablado sobre el tema y ha incidido un poco en la importancia que tenía esa insurgencia cubana en relación al cantón, quería saber de qué manera pudo influir un grito de Yara que de alguna manera fue Céspedes el que lo hizo, que al final era la pequeña burguesía en un ingenio azucarero y esa relación que podía tener con quizá los indianos que partían de aquí a Cuba y de alguna manera también volvían, podían traer ese ideal o ese ideal federal o esa idea revolucionaria, de qué manera pudo influir. Gracias. Bueno, yo me quedo para la última, que también tengo una. Muchas gracias, Jan, por haber venido, una espléndida conferencia. Yo quería preguntar, Luis Miguel dijo algo ayer en la visita al archivo sobre la repercusión del cantón en la prensa internacional, en la prensa francesa, en la prensa inglesa, en la prensa alemana, y supongo que tú esto lo tienes también
estudiado cuál fue realmente y cómo hubo ese enorme interés de la prensa europea, que tenía corresponsales en la ciudad de Cartagena en esos momentos, tenían varios medios de comunicación, medios de comunicación europeos tenían presencia con corresponsales aquí, y yo quería saber si tú has investigado sobre esto. Y también, la última, el asunto famoso de los Estados Unidos, ¿no? El asunto famoso de los Estados Unidos, no quiero hablar tanto del mito de haber pedido, ese mito mal contado de haber pedido la adhesión a los Estados Unidos, pero sí la verdadera conexión entre la Revolución Americana y si fue de inspiración de alguna forma para el cantón, la Revolución Norteamericana de la Independencia de Estados Unidos, hasta qué punto tuvo relación con el cantón de Cartagena. Y creo que ya es suficiente. Una nueva para conferencia. una hora. Va a dar una nueva conferencia. A ver, empezando con la cuestión de las mujeres en el cantón de Cartagena, estuvieron, o sea, era una plaza asediada con todas estas categorías de marineros, soldados. O sea, no os lo enseñé, pero la edad más representada era de los hombres de 20 a 25 años, solteros. O sea, no era el tipo de pueblo. O sea, en la Revolución Francesa hay como toda una idealización de lo que sería el buen marido revolucionario. O sea, como la idea de que un revolucionario también se sienta en la célula conyugal. Es como hay todo un imaginario familiar asociado con el revolucionarismo, que se vuelve a encontrar en el cantonalismo, porque el cantonalismo, con la idea de pactos, siempre hay la idea de que empieza con la familia, el municipio, la provincia, el Estado y de ahí el imperio. Pero la familia en Cartagena realmente no, o sea, había estas familias asentadas de obreros del Arsenal obreros del Arsenal o trabajadores de la ciudad, pero bueno, los que venían del campo venían solos y solteros, y los que eran marineros, soldados, es que eran jóvenes solteros. Y al lado de esto había una población femenina joven, que también fue que el impacto de la guerra sobre esta población también fue muy importante, porque hay que imaginarse lo que significa en un país la salida de 200.000 quintos hacia Cuba, porque para las mujeres de clase popular esto significa no casarse tanto como hubiera sido el caso quedándose los hombres aquí, y entonces también significa más precariedad para mujeres que ya estaban precarias por definición, cuyo trabajo estaba mucho peor remunerado que el trabajo de los hombres, y entonces esto explica por qué las mujeres participaban en todos los motines de antiquintas y todos los motines anticonsumos del periodo. En Cartagena, como había una burguesía bastante potente antes del cantón, gracias a las minas, también había toda una población femenina de criadas, trabajadores de servicio que estaban presentes antes del cantón, que en parte huyeron cuando pasó el cantón, pero en otra parte se quedaron simplemente porque no tenían otro remedio. Y las encontramos en varios momentos. Las encontramos primero cuando los cantonalistas empiezan a rechazar a las prostitutas. Dicen, hay prostitutas en el cantón, esto hace que hay mucha sífilis, el hospital está lleno de casas. La mayor enfermedad del cantón es la sífilis, no es estar herido por los cañones, es tener enfermedad venérea. Y entonces intentaron echar
a las mujeres, incluso las mujeres que no estaban casadas o que no eran hijas de insurrecto de Cartagena, pero no lo consiguieron hacer porque evidentemente había mucha gente que no tenía otro medio para vivir. Y estas mujeres que, bueno, la precariedad en parte les llevó a la prostitución con todos los hombres que estaban presentes y que no les podían seguramente pagar mucho porque las pagas del cantón no llegaban, pero sí que llegaba, pues y esto va con esto de la economía moral del cantón, había un servicio de racionamiento, entonces estar bien vinculado con algún insurrecto podía permitir a estas mujeres acceder a estos servicios de racionamiento que en principio están reservados a las familias de los insurrectos. Pero no solo están pendientes de estos hombres, sino que también tuvieron tareas en el cantón. Las vemos bueno, en el parque de artillería. En el parque de artillería lo que hacían era rellenar sacos de pólvora y esto significa que tenían un trabajo muy peligroso y de hecho por eso murieron mucho más mujeres al final defendiendo el cantón que no hombres. Y también preparaban la sopa del racionamiento y al final el periodista del Times dijo que no era un revolucionario, obviamente. Siempre decía, aquí está bien porque no hay petroleras como en París, no hay estas amazonas, hasta que al final dijo, bueno, sí que las hay, porque empezaron a tomar rifles, según él, y subir a las murallas defendiendo el cantón, esto en la última fase del asedio. Entonces, realmente las vemos participar y, bueno, entendemos por qué a raíz de esta precarización muy importante de las mujeres en esta etapa. Y creo que aquí también hay que recordar en lo que intentamos rescatar del movimiento obrero, estaría bien no solo ensanchar la vista a lo que es el movimiento obrero fuera de los hombres asalariados de grandes fábricas, hacia todo tipo de trabajador industrial o del campo, todo tipo de trabajo forzado y mujeres precarias, porque la prostitución al final es un tipo de recurso, entre otros, que tenían las mujeres trabajadoras. Entonces, ellas también, como trabajadoras, participaron en este esfuerzo, aunque muy minoritariamente. O sea, era una plaza donde abundaban mucho más los hombres que las mujeres, obviamente. Luego, los prisioneros filipinos liberados por el cantón. Esto fue una de las cosas que más me interesó al principio, porque dije, esta historia filipina ahí en medio de cómo es que hay esta conexión. O sea, había 3 filipinos encerrados en el presidiario que fueron liberados, fueron nombrados comisarios de guerra. Esto, ninguna revolución europea del siglo XIX nombró con cargo administrativo a gente de una colonia, que además entre los 3 filipinos había uno que estaba definido como indígena. Y fueron nombrados comisarios de guerra porque habían sido encarcelados por haber participado en la insurrección de Cavite en 1872. Y efectivamente luego consiguieron subir en la Numancia, luego hay una carta que está escrita por uno de ellos desde Marsella, diciendo que se estaba muriendo de hambre y que quiere poder volver pide la gracia del rey para poder volver a Filipinas, y cuenta que los 2 otros sí que han conseguido volver, y de los 2 otros se sabe que al final participaron en la revolución independentista filipina en el 95. Pero el otro, el que escribió la carta, se murió en Marsella. Pero bueno, yo escribí un capítulo comparando, o sea, del libro, intentando entender qué tipo de ecos podía haber entre la insurrección de Cavite en el 72 y el cantón de Cartagena, porque realmente es muy distinto, son evidentemente lugares muy alejados, pero también era un motín
en un arsenal, en un puerto militar de Filipinas, y hay muchas causas que se pueden comparar. Luego, si los comuneros de Castilla eran miembros de esta sociedad secreta, lo ignoro y creo que seguramente, no sé si usted tiene más informaciones que yo acerca. Sí. Sí, pero no, bueno, yo no la encontré en la... Sí, pero es que los comuneros, es que era un imaginario, como se dijo ahí, o sea, los comuneros de Castilla realmente era como el episodio más celebrado en la historia del liberalismo y luego en el republicanismo como el momento fundador de las libertades. La epopeya de las libertades españolas en contra de la tiranía era, y además con esta idea de municipalismo que era también muy potente en Cartagena. Sigo con lo siguiente. Sobre Cuba, si se puede comparar la insurrección cantonal con la insurrección cubana, bueno, aquí también habría mucho que decir. O sea, para mí lo interesante no es tanto comparar lo que pasó en Cartagena con la insurrección cubana de Oriente, o sea, el grito, o sea, no tanto con esto, sino con la movilización de los trabajadores del tabaco en La Habana y la difusión del ideario republicano y del movimiento obrero en este medio antes, o sea, en los años 60, porque aquí se fundaron los primeros sindicatos a nivel de América Latina, se fundaron en La Habana en estas décadas, o sea, en este medio de obreros del tabaco. Y cuando pasa, o sea, en la Primera República hay fuentes, hay un representante de los republicanos de La Habana que llega a Madrid pidiendo auxilio para poder desarrollar, o sea, para que las libertades políticas de estos obreros republicanizados se respeten mejor, porque claro, en Cuba había una reacción contrarrevolucionaria muy potente, sobre todo en La Habana, entonces impedía la expresión de este medio a la vez obrerista y republicano que estaba muy conectado con el de la península. Entonces también le dedico un capítulo del libro y no sé si lo hago, o sea, es demasiado complejo como para resumir en 2 palabras, pero espero. Luego la prensa francesa e inglesa se interesó mucho por el cantón, pero se interesó mucho también con una base muy folclorista de que esto, o sea, había, bueno, no sé, me acuerdo por ejemplo de un periodista francés llegando en el campo antes de llegar a la ciudad de Cartagena y diciendo, oh, estos moros trabajando aquí, o sea, no sé, unas palabras, o sea, un exotismo, un nivel de orientalismo hablando de España que realmente cuesta creérselo, pero era la mirada hacia España en general y hacia este sur de España. Era como que era imposible para ellos entender que pudiera haber aquí una autonomía política de clase popular de este lugar. O sea, era como muy difícil de entender. Entonces veían a Gálvez y lo que les gustaba era subrayar sus maneras y su poca instrucción. Pero a la vez es verdad que, por ejemplo, el periodista del Times siempre subraya, o sea, siempre dice que está impresionado por esta mezcla entre la idea de que eran los llama ragamuffins, que es como, no sé, como unos, yo qué sé, les gueux, on dit en français, o sea, unos no pobres, sino lo siguiente, unos miserables, pero que respetaban el orden. Y esto le parecía muy raro. O sea, decía, pero aquí no ha habido ni un robo,
ni un asesinato, no ha pasado nada. ¿Cómo es posible que se mantuviera también el orden en una ciudad parecida? Y esto era como su enigma. Y luego sobre el asunto famoso de Estados Unidos, las cartas de... O sea, luego lo hablamos, no sé si se han ido, creo, pero las cartas de Roque García fueron reproducidas en la prensa, pero el original supuesto se suponía que se había encontrado en el castillo de la Atalaya en el momento de la rendición, pero es una historia muy novelesca, no hay rasgo de una carta auténtica. O sea, puede haber sido un montaje de la prensa exclusivamente esto. Pero lo que es cierto es que, por ejemplo, Félix Ferré, que era uno de los generales del cantón, hay un momento en que hay el asunto del Virginius, que era un barco que había sido cogido en Cuba por el ejército y habían ejecutado a decenas de estadounidenses que estaban en el barco, y esto había causado todo un asunto tremendo. Félix Ferré, en el momento que pasa esto, escribe en la prensa, en el Cantón Murciano, el periódico del Cantón, diciendo: aquí van a cambiar las cosas, porque se pensó que esto iba a obligar a Estados Unidos a romper con la Primera República en Madrid y entonces a apoyarles a ellos. Entonces siempre pensaban que entre lo que pasaba en Cuba y lo que pasaba con ellos, en algún momento el gran hermano federal les iba a apoyar. Este imaginario estaba presente porque el federalismo era un modelo americano, y no solo de Estados Unidos. El federalismo de las revoluciones hispánicas era muy conocido y la vía, o sea, circulaba mucho por Cuba el conocimiento de Estados Unidos y por el republicanismo cubano, por los exiliados cubanos. También hay un personaje que me interesó mucho en el cantón, es Sauvalle, que fue Sauval, o sea, es un nombre francés porque era una familia de negreros de Haití que luego se refugió en Cuba, y este fue ministro de la economía del cantón, y su hermano escribió una de las crónicas más guapas de la entrada en revolución del cantón. Y estos dos eran de una familia medio criolla, medio murciana. Y entonces su primo era independentista cubano, su tío era un académico de ciencia de La Habana y abogaba por una especie de Commonwealth español, donde Cuba sería como Canadá. Entonces cada uno se imaginaba algún tipo de reforma imperial, o bien la independencia total, o bien una reforma imperial muy radical en la que tanto Cuba como las provincias españolas pudieran tener mucho más autonomía de la que tenían. Pero esta circulación está presente en el cantón. Tengo la impresión de que 13 ponencias desde el jueves, 13 ponencias y un buen montón de comunicaciones que se han celebrado de forma paralela. Y tengo la impresión de que hemos llegado a una importante conclusión. Lo que hizo esta ciudad en el verano de 1873, su principal contribución al mundo fue existir, y creo que es una bonita forma de cerrar este congreso. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, participación, presencia, paciencia durante 3 días. Ha sido muy gratificante ver esta sala llena todos los días y a todas horas durante este congreso. Muchísimas gracias.
Si alguien encontrara un teléfono móvil, estaría encantado de comprobar si es el mío. Hola, al final. Yo te espero abajo, no hay tiempo, porque son, bueno, creo que es a las 2. Sí, Tenemos 13 vale, minutos. ok, hasta ahora. No, que va, pero que sí estoy contenta de que haya jóvenes que les guste esto. ¿Hacemos una foto? Sí, claro. Sí, pero es que lo que hicieron mucho ¡Qué desastre! la economía del fondo. O sea, cogían efectos de la escena y los vendían en Argelia. Soy de Cartagena, pero vivo en Murcia. Argelia tenían como toda una base de que era gente que era tenía mucha base en Argelia porque sabían. He perdido mi móvil. Muchos de ellos durante los años anteriores había toda una oportunidad. Era de otro que lo había perdido también. Los conocía a todos. Entonces, esto los dio mucho para sobrevivir, pero sí que no ¿Catarata? cuando hablo de economía. En breve semana. Sí. Está ya. No es sí. Claro, tendré ese sonido. Y luego se raciona todo. Y bueno, a ver, y también tenían una fábrica de plata. Con esto hicieron su propia moneda y luego hicieron una falsa moneda. Porque vieron que si hicieron su propia moneda, no conseguían cobrarla. Porque claro, como era del cantón, pues nadie se fiaba. Entonces hicieron una falsa moneda y con esto pudieron comprar a veces lo que les faltaba, pero seguía siendo una pues había una comisión de servicios públicos, se llamaba, y el que se encargaba de esto es el personaje que más me gusta, que no hablo de él, se llama... Discúlpame, necesitamos hacernos una foto. Ya, discúlpame. Momento foto. Es importante. ¿Nos pegamos aquí todos? ¿Nos pegamos aquí para una foto? Sí. ¿Dónde? Aquí, ¿no? No, aquí mejor.